hay una gran llegada, ¿no?, a través de las redes sociales de personas que no siempre están bien informadas y dan consejos de nutrición, y eso puede afectar mucho a quienes consumen plataformas de redes sociales, sobre todo a aquellos que se están desarrollando, que están desarrollando su identidad, como puede ser la etapa de la adolescencia, y por eso estamos en contacto con Florencia Guma, licenciada en nutrición, para hablar sobre esta problemática que pasa desapercibida a veces, ¿no?, por todo lo que son las redes sociales, porque a veces se disminuye y no se le da la importancia necesaria. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Gonzalo y Amanda. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias una vez más por Bien. esta comunicación con nosotros. Es una problemática muy seria, ¿no?, porque es algo que está al alcance de la mano, que cualquier adolescente quizás consume constantemente, por ahí desde un lugar de inocencia, no pensando en que eso le puede generar algún tipo de daño, pero muchas veces eso ocurre lamentablemente. ¿Qué balance podemos hacer, qué análisis hacemos de la relación entre las redes sociales y las conductas alimenticias que se generan en los adolescentes? Bueno, ese vínculo está muy de la mano porque condiciona la exposición a las redes sociales, al tipo de contenido en las redes sociales, condiciona la conducta alimentaria en muchos casos. La realidad es que cada vez a edades cada vez más tempranas estamos más expuestos a las pantallas. Hace muy poco salió una revisión científica de expertos a nivel internacional que plantean alejar a los chicos de las pantallas hasta los 6 años. Antes se hablaba de, bueno, hasta los 2 años, o no había tanto la edad, pero sí decían no más de 2 horas. Hoy ya están prohibiendo que se expongan a los niños, niñas y, bueno, en este caso también adolescentes, que son los que más autonomía tienen a la hora de utilizar las redes sociales, pero de evitar exponer a los niños a las pantallas hasta los 6 años. Y a partir de esa edad, regular el tiempo, por lo menos, o, digamos, como máximo 2 horas, y, digamos, así hasta los 14, tratar de alejar lo máximo posible el uso de pantallas en las infancias. La realidad es que para el adulto y la adulta responsable de estos niños, la realidad es algo complejo porque está al alcance de todos y todas, y somos una generación que crecimos digamos, con este crecimiento también de las pantallas y el desarrollo tecnológico. Entonces, se está estudiando cada vez más, está saliendo la evidencia de la problemática que estamos teniendo con esta exposición a las pantallas, pero también gran vínculo o evidencia hay con respecto a cómo cambia la conducta alimentaria respecto a los contenidos que vemos en redes sociales. La realidad es que la red, por ejemplo, que más se utiliza para buscar información de alimentación y de salud es TikTok, por ejemplo, o YouTube. Y justamente son los espacios, son las plataformas donde inician edades cada vez más tempranas. Es decir, los adolescentes, 12, 11, 10, están utilizando esas redes sociales y donde están expuestos a contenido que no todo el mundo filtra. O sea, como los adultos, no todos acompañan el uso de esas redes. Entonces, después, ¿qué pasa? Se va el algoritmo, cuando vos te vas metiendo en algún contenido, después te lo empieza a mostrar. Entonces, si estás viendo en TikTok, que es donde más se viraliza, por ejemplo, una prueba de tener la cintura de tal tamaño o de la dieta o el plato tal que está haciendo tal influencer, probablemente eso después te lo empiece a mostrar. Y también terminan siendo desafíos que los chicos y, digamos, los adolescentes empiezan a involucrarse para decir, yo quiero hacer esto y a ver cómo me va. Hay mucho en TikTok del tema de desafíos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el espacio para visibilizar y viralizar este tipo de contenidos, que obviamente terminan siendo muchas veces desde influencer, que no son profesionales de la salud. Entonces, en general no se mide el riesgo o el impacto que puede tener eso que se está promoviendo en una red social. Florencia, sí, te escuchaba lógicamente con esto que mencionabas al principio y pienso, ¿no?, en los padres, qué difícil, ¿no?, quitarle las pantallas porque suele ser una utilidad en cuanto al entretenimiento para, no sé, tener un tiempo libre, para poder comer tranquilo y demás. No es imposible, pero obviamente que es una materia difícil y creo que con este tipo de concientización de a poco se va a poder ir instalando cada vez más.
Ahora pienso, como profesional de la nutrición, en este sentido, ¿has recibido casos en tu consultorio en donde vos trabajás referidos a este tema alimenticio, preocupación de padres en niños jóvenes, adolescentes, sobre no querer comer tal cosa, sobre incrementar la alimentación en otra? Digo, ¿has tenido algún conflicto en este sentido y vinculado también a las redes sociales? Sí, aparece mucho el tema de la sobreinformación, Ujú. porque hoy la fuente de información no es la búsqueda de la evidencia científica, tiene que ver con el acceso rápido a esa Claro. información que son las plataformas digitales, o sea, estos medios digitales, donde también hay publicidad. Entonces, al haber publicidad más lo que va mostrando el algoritmo, en general nos terminamos rodeando de cierto contenido que todo el tiempo nos está llegando. La gran problemática en esto, y sobre todo en la población adolescente, es primero que está todo el desarrollo propio de la adolescencia y la identidad y digamos, la identidad corporal, y todo lo que nos va llegando respecto a el ideal de belleza. Entonces, esto sí se ve que pueden ser gatillantes o que son factores de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en esas edades. Pero, digamos, las mujeres también somos una población que es más vulnerable a tener un trastorno de la conducta alimentaria, ni hablar la edad. Entonces, todo ese contenido que terminamos viendo en las redes sociales, nos empezamos a cuestionar a ver si es o no, si ese cuerpo que veo condice con el que yo tengo, si lo que estoy comiendo. Entonces se empiezan a cuestionar, pero los adolescentes, la realidad es que se termina imitando lo que ve, digamos, esas imágenes o lo que termina viendo en una red social. Y ahí es donde empiezan a modificar las conductas alimentarias, digamos, la percepción de la imagen corporal, porque realmente es muy influyente en este tipo de enfermedades, ¿no? La realidad es que el 90% de nuestra población femenina está disconforme con su cuerpo, el 70% digamos, le preocupa el peso, y después empieza a bajar el tema de quienes hacen dieta, ¿no? Dentro hay un porcentaje bastante alto que terminan haciendo dieta o porque la detox o el batido aquel o lo que se va viendo en estas plataformas digitales. Eh, y sí es, digamos, si bien no todas las personas que hacen dieta terminan en un trastorno de la conducta alimentaria, sí el 99% de los trastornos de la conducta alimentaria comenzaron con una dieta. Claro. Y acá también preguntarnos, ¿a qué edad empezamos a hacer una dieta? Sí, y además, Florencia, uno por ahí asocia un trastorno de la conducta alimentaria con una enfermedad específica, pero se puede disfrazar de muchas maneras. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta porque es lo que hace que a veces no haya un registro y como no hay un registro no se trata de la manera correspondiente. Y entender que también a los adolescentes les pasa algo natural de querer encajar y que muchas veces pasa esa sensación de que si uno no encaja va a ser infeliz. Entonces se somete a cualquier tipo de desafío, como puede pasar en las redes sociales, con tal de evitar esa infelicidad. Esto, como demasiado resumido, es mucho más complejo. Exacto. Y otro tema que quería traer a colación en esta línea, porque no solamente están los desafíos, sino también un montón de gente que dice lo que hice para bajar 30 kilos en un mes. No como a modo de desafío, sino como encontré la fórmula. Y hay que entender que todos los cuerpos son diferentes, que tienen necesidades diferentes, que está bien no querer lo mismo que el otro, no alimentarse de la misma manera que el otro. ¿Esto notás también esa necesidad que tienen algunas personas de seguir la línea, las recomendaciones de otra persona, independientemente de lo que o sea, que hay una falta de autoconocimiento? Sí, hay también la red social lo que da es vender el estilo de vida. Entonces, hay estrategias de marketing que se aplican para vender ese estilo de vida. Pero hay como el influencer, digamos, o quien vende esto, que tiene una responsabilidad mayor si es profesional de la salud o no, ¿no? Y además está toda la industria de la cultura de la dieta o la cultura de la delgadez que quiere vender dietas, quiere vender cirugías, quiere vender fármacos, inyecciones, ¿no? Que no es solamente la persona individual, sino que hay una maquinaria detrás buscando estos influencers o profesionales de la salud reconocidos para que sean el vehículo para vender, o sea, terminan siendo cooptados como pauta publicitaria. Entonces, se van dando distintas cuestiones, el uso de redes sociales, la edad,
los ideales que se promueven, porque los ideales de belleza son traídos por una industria, ¿no? El concepto social, que esto que hablabas recién, de qué identificamos como un cuerpo normal o un cuerpo que no encaja en la norma, que acá hay una mirada y la realidad es que la gordofobia existe, que hay un estigma por el peso, que cuando vemos un cuerpo más grande, un cuerpo gordo, se lo cuestiona, se lo patologiza. De hecho, el sistema de salud tiene una gran falla respecto a eso. Entonces, se van dando distintas situaciones a nivel estructural que, bueno, hacen que nos empecemos a cuestionar la corporalidad y que en pleno desarrollo de nuestro cerebro y cuerpo, esa información llega mucho más temprano. Entonces, ahí es donde se ven a edades cada vez más temprano los trastornos de la conducta alimentaria, que son estas enfermedades que también no se visibilizan porque son a nivel mental. Entonces, sí podemos ver alguna sintomatología a nivel alimentario desde la conducta, pero en realidad muchas de esas conductas están normalizadas. Está normalizado hacer una dieta, está normalizado cenar un yogur, está normalizado irte a dormir o al otro día no comer por un montón de tiempo. Entonces, son acciones o conductas que en realidad propias de esta cultura de la dieta que las terminamos normalizando porque socialmente nos enseñaron a que tenemos que tener un cuerpo delgado. Florencia, entonces se van dando un montón de factores. Sí. Perdóname, pensé que había cerrado la idea. Muchísimas gracias, como siempre, siempre muy clara con el concepto. Bueno, en este caso la temática es las redes sociales y la alimentación, los cuerpos esbeltos, los cuerpos deseados, soñados o los ejemplos que dan justamente las redes sociales y por eso la necesidad de a veces tener un equilibrio en cuanto a la utilización de las pantallas con los niños. Gracias, Florencia, que tengas buen fin de semana. Gracias a ustedes. Y sí, la última recomendación y me voy, que por favor, como adultos responsables, vean el contenido de sus hijos e hijas y como también personas que utilizamos las redes sociales, si vemos cierto contenido que nos termina haciendo mal, dejar de seguir. Es un clic que tenemos que hacer para que no nos siga haciendo mal a nuestra salud mental. Gracias como siempre, Florencia. Un placer. Gracias.